Hola, ¿cómo te va? Soy Humberto Pedrosa y estamos hablando del cálculo de la capacidad del proceso. Y recordemos que tenemos un ejemplo donde estamos viendo qué tan capaz es nuestro proceso para cumplir con las especificaciones de llenar latas de refresco con 355 mililitros. No queremos latas de menos de 354.5 mililitros y no queremos latas con más de 355.5 mililitros, ni menos que el límite de especificación inferior, ni más que el límite de especificación superior. Bueno, para calcular la capacidad del proceso necesitamos conocer precisamente esos límites. Esa es la parte del numerador. Eso no nos lleva ningún problema. Y después necesitamos calcular la desviación estándar, tanto en el corto como en el largo plazo, para calcular la capacidad del proceso en el corto plazo y para calcular después la capacidad del proceso en el largo plazo. En el corto plazo es un poco sofisticada la fórmula, en el largo plazo no hay ningún problema, es simplemente el cálculo de una desviación estándar como la conocemos desde siempre. Así que vamos a empezar con el cálculo sencillo de la desviación estándar en el largo plazo. Bueno, para agilizar un poco la explicación, he acomodado ya los datos del llenado de las latas en columnas. Puse aquí los refrescos de las 9 de la mañana, aquí a las 10, las 11, las 12, etcétera, así hasta llegar a las 18 horas. Bueno, para calcular la desviación estándar, seguiremos la siguiente fórmula que vemos en este momento en pantalla. A cada dato X, subíndice Y, subíndice J, el subíndice se refiere a lo siguiente. La I es el número de dato dentro de una hora especificada y la J es, digamos, el valor de la hora, el número de la muestra, ¿sí? Entonces, para cada dato tenemos que restarle la media de todos los datos, elevarlos al cuadrado y dividirlos entre ng-1, siendo n el tamaño de cada muestra y siendo g el número de muestras que tenemos, el número de grupos. Bueno, entonces a cada dato, dijimos que tenemos que restarle la media. Bueno, pues vamos encontrando primero la media de todos los datos, que la voy a poner aquí en esta celda. La media es el promedio, average, de todos mis datos. Selecciono todos mis datos y encuentro ya el promedio, que me dio 355.0094. Ahora, siguiendo la fórmula, a cada dato le tengo que restar esa media y elevar esa diferencia al cuadrado. Entonces eso voy a empezar a hacerlo en esta tabla que ya puse por acá más abajo. En este espacio voy a encontrar esas diferencias y las voy a elevar al cuadrado. Voy a empezar con el primer dato. Al primer dato, que es 354.6652, le voy a restar la media. Y voy a cerrar el paréntesis para después elevarlo al cuadrado. Para elevar al cuadrado, primero presiono la tecla Alt-GR, que se encuentra a la derecha de la barra espaciadora en el teclado, y luego oprimo la tecla que tiene un gorrito, que se encuentra justo a la derecha de la letra ñ. Y luego oprimo el número 2 para indicar que voy a elevar al cuadrado. El gorrito es este precisamente, el que yo quería que saliera. Y te repito, se encuentra a la derecha de la ñ. Hay que oprimir Alt-GR más ese gorrito para que aparezca el símbolo de elevar a una potencia. ¿Y cuál potencia queremos elevar? La potencia 2. Oprimimos el 2 y doy Enter. Y ya encontré entonces la primera diferencia, la primera distancia entre el primer dato y la media elevada al cuadrado. Y tengo que repetir esto para cada uno de los datos. Tengo 100 datos, lo tendría que repetir 100 veces. Sin embargo, en Excel no es necesario repetirlo tantas veces, porque Excel me da la facilidad de copiar la fórmula. Lo único que tengo que hacer es fijar el valor de la media para que no se vaya a mover. Voy a oprimir la tecla F4 al posicionarme en la celda P13, que es donde se encuentra la media precisamente. Y van a salir estos signos de pesos, con lo cual se va a fijar la fórmula. Y ya, aunque yo corra la fórmula hacia abajo, de todas formas siempre estará restando el 355 para todas las celdas, para todos los datos. Bajo la fórmula y luego la corro hacia la derecha, esa misma fórmula. Y listo. Ya tengo la diferencia de cada dato con respecto a la media elevada al cuadrado. Y si te fijas, siempre está indicada la celda P13, referenciada a la celda P13, que es la que contiene la media.
Bueno, sigamos la fórmula. La fórmula me dice que todas estas diferencias las tengo que sumar. Aquí está la sumatoria, ¿ok? Entonces la voy a sumar en esta celda. Es igual a suma de todos estos datos. Y ya tengo el numerador en el cálculo de la desviación estándar. Ahora tengo que encontrar el valor de n y el valor de g. G dijimos que es el número de grupos que tengo. ¿Cuántos grupos tengo? Bueno, pues tengo el de las 9 de la mañana, el de las 10, el de las 11, el de las 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la tarde. Es decir, tengo 10 grupos en total. Y n es el tamaño de cada grupo. Y podemos ver que cada grupo tiene 10 datos. Es decir, hay 10 latas de refresco en cada grupo. El tamaño de la muestra es de 10. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar la desviación estándar, que me dicen que es la división de la suma de cuadrados, que tengo aquí el 47.47, vamos a hacerlo. El 47.47 lo voy a dividir entre ng menos 1. Ok, entonces, abro otro paréntesis y multiplico la n por la g. Cierro mi primer paréntesis, le resto el 1 y cierro mi segundo paréntesis. Y me da 0.4795. Atención, esta todavía no es la desviación estándar. Es algo que se llama en estadística la varianza, que es el promedio de las distancias de cada número con respecto a la media elevadas al cuadrado. Pero la desviación estándar requiere que saque raíz cuadrada. Entonces, a este gran número que acabo de obtener, lo voy a poner todo en un paréntesis gigante y ahora voy a escribir SQRT, que es la fórmula de la raíz cuadrada. Y ahora sí, oprimo Enter y me da 0.6924. Esta sí es la desviación estándar de todos mis datos. Y es precisamente la desviación estándar en el largo plazo que me servirá para calcular la capacidad de proceso también en el largo plazo. Gracias por tu atención. Hasta luego.